Dice la palabra del Señor en el libro de Juan capítulo 10, en el versículo 10. Tengo otras ovejas que no son de este redil, y también a ellas debo traerlas. Así ellas escucharán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Juan capítulo 10, versículo 16, el que estoy leyendo. Ahora, este texto ha sido mal interpretado. Hay un grupo religioso que piensa que este texto se relaciona con la iglesia que ellos han formado, ¿no? Me estoy refiriendo a los mormones. Ustedes han escuchado de ellos seguramente. Ellos dicen que este texto se refiere precisamente a esa comunidad que se ha formado en los Estados Unidos con este personaje llamado José Smith, y que él fue el hombre que recibió unas placas o unas láminas donde Dios le habló y le dijo que sí, hay otro redil y ese redil se tiene que formar allí, en Estados Unidos, esa comunidad que se ha levantado y que sigue todavía hasta ahora, pero que creen que este texto se refiere a ellos. Ahora, si nosotros vamos al contexto, Jesús no está hablando de eso. Jesús no está hablando para nada de este grupo llamado los mormones o de cualquier otra iglesia. El Señor está diciendo que este texto se está refiriendo a esa comunidad que levantó José Smith. No, se está refiriendo a los gentiles. Porque recuerda que Jesús desarrolló su ministerio en Israel entre los judíos. Pero el Señor le interesa ahora, porque Jesús tiene una visión amplia, de que la evangelización no solamente se dé para los judíos. El Señor está diciendo más arriba, el versículo 14, dice, yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas, ellas me conocen a mí, así como el Padre me conoce a mí, y yo lo conozco a él y doy mi vida por las ovejas. Y ahí es cuando dice, tengo otras ovejas. Esas otras ovejas son los gentiles. ¿Quiénes son los gentiles? Son aquellos que no son judíos. Tú y yo, por ejemplo, que no somos judíos, somos gentiles. Es decir, la visión de Cristo es alcanzar a todo el mundo con el Evangelio. El Evangelio no es solamente para los judíos, no. El Evangelio es para ellos y para todo el mundo ahora. Es por eso que el Evangelio ahora se difunde por todas las naciones, está corriendo por todos los lugares del mundo, entra a todas las latitudes. El Evangelio se traduce, o la palabra de Dios, la Biblia, se está traduciendo a muchos idiomas. Creo que es el libro más traducido en casi todos los idiomas, pero aún faltan idiomas, faltan dialectos en los cuales la Biblia debe ser traducida. Pero el plan de Dios es alcanzar a millones de personas que todavía no conocen a Cristo. Ellos o ellas son las otras ovejas, que no son de este redil, es decir, que no pertenecen al pueblo judío, y también a ellas debo traerlas, dice el Señor. Bueno, Jesús ya se fue, pero Jesús está trabajando a través de ¿quién? De la iglesia. Tú y yo, que creemos en Cristo, somos la iglesia, y por lo tanto tenemos esta misión y este deber de llevar la palabra de Dios, de que estas ovejas escuchen su voz, como dice, para que exista luego un solo rebaño. Ese rebaño, ¿sabes cuál es? Es la iglesia. La iglesia está conformada por judíos, por gentiles, por personas de todas las naciones. Cristo rompió la barrera de división y ya no existen judíos ni gentiles. Para Dios todos somos iguales, porque todos nos identificamos con una sola persona. Todos creemos en un solo Salvador. Ese Salvador es Cristo Jesús. Y los judíos, si quieren salvarse, tienen que creer en Cristo. Y los gentiles, si quieren salvarse, tienen que creer en Cristo. Y todos aquellos que son salvos forman parte de ese rebaño que es la iglesia, que algún día Cristo vendrá a rescatar, a llevársela. Y tenemos que estar preparados. Tomando lo que dice la parábola de las 10 vírgenes, no seamos como las vírgenes insensatas, que tenían sus lámparas sin aceite, y cuando a la medianoche viene el esposo, no estaban preparadas para irse, y Jesús se llevó, o el esposo se llevó a las que estaban preparadas. Hay que estar preparados. Tienes que tener a Cristo en tu corazón, tienes que creer en Él, tienes que llevar tu vida en base a lo que Jesús nos enseña en su palabra. Tienes que ser un discípulo de Cristo. Al cielo no se van a ir los simpatizantes, ¿no? Los que dicen, yo creo en Cristo, pero viven una vida totalmente desligada de la voluntad de Dios. Tienes que creer en Cristo y vivir tu vida en base a la enseñanza de la Biblia, el Evangelio. Jesús dijo que tenemos que ser discípulos, y el discípulo es aquel
que tiene una disciplina, por la palabra discípulo se deriva de disciplina, es una disciplina que el Señor nos ha dado y que la vas a encontrar en los evangelios, la manera como Jesús quiere que tú vivas. Si crees en Él, tú vas a desear eso. Si no crees en Él, simplemente desechas esto y vas a llevar tu vida a tu manera. Pero déjame decirte que el que no tiene a Cristo en su corazón se condena. Espero que esa no sea tu suerte. Cree en Jesucristo, salva tu alma. Hazlo ahora, antes que sea demasiado tarde. Dios te bendiga.